Buenos días, juventud. Estamos una nueva vez más en un episodio de podcast en Pro Mundo Nuevo. Hoy nos acompaña una persona muy especial que ha estado en varias actividades de nuestro movimiento, el licenciado Donald Vázquez, al cual le doy una calurosa bienvenida. Para empezar, ¿quién es Donald Velázquez? Que nos cuente él mismo. Bien, Donald Velázquez es un ser humano que ha conocido de Cristo a través de su familia, hijo de una servidora del Señor y otro hombre que se esfuerza por ser un reflejo de Jesús. Soy el tercero de 4 hijos de este matrimonio, tienen 45 años de casados. Soy psicólogo, me encanta servir a través de mi profesión. Creo que he encontrado una pasión importante al abrir mi corazón a las penas de otros, que no es una tarea fácil, ¿verdad? Pero realmente pienso que el Señor me ha dado un don que siempre lo he tenido y que, como cualquier otro joven en más de algún momento de mi vida, tuve mis dudas acerca de mí mismo, acerca de lo que yo quería para mi vida, y una vez descubrí mi propósito, descubrí lo que me apasionaba y decidí ponerlo todo a los pies, a las manos del Señor, ¿verdad? Y dejar que Él me guiara. Excelente. Para empezar, ¿qué estudia la psicología? Bien, los psicólogos somos expertos en la conducta humana. Hay diferentes ramas, ¿verdad?, de la psicología, desde la parte de recursos humanos, que lo podemos ver en la parte empresarial, la parte de la psicología educativa, que hablamos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También tenemos la parte de la psicología clínica, que es lo que la mayor gente conoce, ¿verdad?, y ya nos dedicamos a trabajar algunos tipos de enfermedades emocionales, conductuales. Luego tenemos esta parte de la reestructuración, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, tiene accidentes automovilísticos y hay alguna lesión a nivel cerebral, ¿verdad? Nos vamos en la rama de la neuropsicología. Luego, ¿verdad?, creo que a lo largo de la vida la psicología abarca todo. Siempre me gusta aclarar esta parte entre la psicología y la sociología. La psicología estudia el individuo hacia la sociedad, ¿verdad? Igual esta parte de sus relaciones intrapersonales e interpersonales. Y pues la sociología ve la influencia de la sociedad en el individuo y cómo éste interactúa. Entonces la perspectiva cambia desde el individuo hacia afuera y luego desde afuera hacia el individuo, ¿verdad? Cómo vamos estudiando los procesos de cambio. Y sobre todo, yo creo que es una de las bendiciones más nobles de la psicología, es poder acompañar desde la escucha, sin juicios y sin criticar. Yo creo que eso sería uno de los encuentros más importantes que hay entre la psicología y las personas que interactuamos con ella. Excelente descripción, porque existe ese cierto, ¿qué puedo decir?, desconocimiento general hacia una carrera tan noble como lo es, que realmente yo admiro la paciencia y la tranquilidad de varios psicólogos, porque yo me imagino el día, no sé la verdad cuántos pacientes atienden y etcétera. Uh-huh. Pero bueno, gracias por la aclaración. Tengo una pregunta aquí, ya para irnos entrando un poco el tema. Uh-huh. ¿Desde cuándo inició su vida en la iglesia? ¡Wow! Pues yo me bautizaron desde bebé, ¿verdad? Lo recuerdo en fotos, ¿verdad? Es un momento especial donde comienza la historia, ¿verdad?, de nuestra vida en búsqueda de imitar a Jesús, que es complicado, porque siempre nos vemos este ejemplo de misericordia y amor, ¿verdad? Y dentro de nuestra humanidad es complejo. Desde muy chico siempre estuve en todo el proceso de formación, desde la catequesis, ¿verdad? Primera comunión, la confirmación. Tuve la oportunidad de liderar el grupo de jóvenes
de igual manera aquí en la comunidad de Jardines del Valle, de la parroquia Guadalupe, en San Pedro Sula. De igual manera formé parte de los cursillos de cristiandad, ¿verdad? Ya un poquito más adulto. Una de las cosas que yo más recuerdo es cuando la iglesia comenzó a lanzar las campañas infantiles, ¿verdad? Que recuerdo que eran programas educativos para la fe en los niños que se daban en las escuelas. Y recuerdo que mi mamá, yo le ayudaba a cortar los pedazos de papel que eran las hojas de trabajo de los niños, y yo andaba metido dentro de las cajas de las marionetas y la verdad es que desde muy chiquito recuerdo también, me decían el padre Quique. En las reuniones de adultos de mis padres, ellos me llevaban a sus reuniones y yo siempre levantaba la mano. Yo estaba opinando en las reuniones de adultos, ¿verdad? Y era divertido, ya se imaginan al niño que se queja de su papá cuando lo regaña o de su mamá cuando lo regaña y dice, pero de Jesús nos habla del perdón. ¿Y por qué mamá me tiene que regañar y no me perdona por la falta que hice? ¿Verdad? Pero desde muy chico mis padres yo creo que no solamente me instruyeron, sino que también me permitieron me permitieron conocer a Jesús desde mis propias experiencias de vida. Recuerdo tener aproximadamente 7 u 8 años cuando mi mamá servía en los bordos de aquí, de algunas colonias, ¿verdad? En San Pedro Sula. Y recuerdo de una señora que era una anciana que estaba abandonada y que mi mamá, parte de su servicio era ese, que le daba los cuidados, la alimentación y la llevaba al médico. Y un día me pidió que la acompañara y recuerdo desde muy chico haber visto el amor a través de los ojos de esa señora cuando ella se sentía servida. Entonces comencé a tener estos coqueteos con el servicio desde muy chico. Recuerdo también desde muy pequeño cuando orábamos en familia. Creo que mis papás han sido definitivamente mis dos grandes maestros. Cabe resaltar que ambos tienen una maestría en doctrina social de la iglesia. Ambos catedráticos universitarios precisamente en esas materias. Y crecer dentro de la fe fue algo maravilloso, pero también no me despojaba de mi humanidad y siempre he cuestionado. En algún momento, yo siempre digo que me peleé con Dios, en más de algún momento tuve dudas, me enojé y Él siempre fue capaz de abrazarme bueno, Señor es maravilloso y siempre me ha abrazado aún en esos momentos donde me he portado mal. La experiencia que más me acercó a Dios fue que tuve un accidente cuando tenía entre 10 y 12 años. Íbamos a ver a mi abuela un 25 de diciembre y recuerdo que nos accidentamos junto a mi papá. Yo estuve en un coma inducido por cierto tiempo. Casi pierdo la pierna, me la reconstruyeron, ¿verdad? Tuve que volver a aprender a caminar, fisioterapia, el apoyo de las personas. Todo eso en realidad fue recuerdo las personas que oraban por mí, recuerdo cómo los compañeros del grupo, de la comunidad de mis padres, estaban ahí orando, ¿verdad? Por mí, por mi vida. Y recuerdo que de niño yo no entendía el por qué había tanta gente orando. Y luego comprendí que es eso, el amor de Dios nos une en comunidad. Entonces siempre he visto el amor de Dios reflejado en mi familia. Mi hermana es pediatra intensivista y definitivamente es una de mis mayores escuelas por su entrega, ¿verdad? Y siempre recuerdo ver a una persona precisamente así, sentirme afortunado de poder servir, ¿verdad? Y de poder abrir mi corazón. Entonces, Dios ha estado presente en mi vida desde siempre y para siempre. Excelente experiencia de vida y qué bonito crecer con una familia
que desde pequeño uno lo instruye en la fe. Yo creo que es muy importante que desde pequeños nos inculquen esos valores, porque dentro de esos valores de la iglesia nacen otros. Por ejemplo, a usted le nació es el del servicio junto con su familia, que lo veía reflejado sus papás. Y creo que es una buena forma para dar ejemplo a las próximas generaciones de lo que es bueno y de lo que es malo, porque siempre existen esos dos puntos y darse cuenta de realmente cuál es el camino correcto. Aquí tenía otra pregunta que usted la dijo mientras contaba su experiencia de vida, la cual es que si han existido dudas en la fe debido a su profesionalidad. No, no a mi profesionalidad. Yo diría que a mi inmadurez, ¿verdad? Cuando estaba más joven, ¿verdad? Recuerdo que cuestionaba cuando uno comienza a escuchar, está adolescente y comienza a escuchar todas estas teorías y cuando yo venía creciendo, pues el internet todavía era un lujo, ¿verdad? No es que esté tan viejo, pero en aquellos tiempos el internet era un lujo, la verdad. Todavía nos conectábamos vía teléfono. Que sonaba como cucaracha cuando le iba a conectar. Exactamente, cabal. Luego, pues, creo que la inmadurez de no poder ver, ¿verdad? Que el hecho de que una persona crea en Dios no quiere decir que es una persona perfecta. Y eso es lo primero que yo cuestionaba cuando estaba pequeño, un adolescente, que yo pensaba que porque mi mamá iba a la iglesia no se podía enojar. O que de repente mi papá, si iba a la iglesia, no me tenía que reprender, sino que más bien me tenía que aconsejar. Obviamente muy conveniente todo, ¿verdad? Para mí en aquel entonces. Y creo que era eso. De igual manera, yo creo que todos podríamos enfrentar desiertos espirituales en los que a veces podamos dudar o no comprender el por qué el Señor pues toma decisiones diferentes a las que nosotros queremos. Pero hay una oración que a mí me gusta mucho que dice, ¿verdad? Que le dejemos a Dios ser Dios, ¿verdad? Y que cuando uno dice, Jesús, yo confío en ti, ¿verdad? Dice, no ores como que me estás exigiendo que esto pase. O sea, ora y confía en mí. No me estés pidiendo algo, dándome una orden. O sea, ¿verdad? Y a veces, ¿cuántas veces nosotros pedimos algo y no lo hacemos con humildad? Cosa que nos cuesta. Exactamente. Y yo creo que de ahí surgieron las dudas de cuando yo quería algo y no tenía la madurez ni emocional ni espiritual para comprender de que lo peor que me podía estar en ese momento era lo mejor para mí, que era lo que me iba a formar. Y como les digo a veces a las personas con quienes platico, es que decimos, Dios, dame paciencia, pero Dios no es como que nos manda 5 litros de paciencia para hoy y 10 para mañana. Nos invita a vivir situaciones en las que tenemos que aprender a desarrollar estas habilidades. Y luego aprendí a ver a Jesús en cada persona. Creo firmemente que somos lo que dejamos en el corazón de la gente y que también tenemos que aprender a rodearnos de buenas personas. Entonces, si en algún momento dudé, creo que Dios ha sido tan maravilloso de mandarme personas increíbles a mi vida, desde mi familia hasta amistades, que me han permitido poder reconocer su bondad en ellos. Excelente. Me entra como una duda a la vez, porque, bueno, lo que dice es cierto, a veces nosotros pedimos más de lo que le entregamos al Señor. Siempre estamos pidiendo y a veces se nos olvida agradecer. Claro. Y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que también nos tenemos que dar las gracias. Pero no sé si recuerda o si podría decir en qué momento el Lic Donald alcanzó esa madurez de la cual nos habla. Ok. Primero, amigo, importante, esta parte del Lic no me llega. Ok. Entonces,
Dígame, Donald. Yo siempre le digo a la gente que ni el máster ni nada, o sea, Donald, Donald. Vaya, pues Donald, entendido. Entonces, fíjese, amigo, que yo creo que, para serle honesto, ya viejo, después de los 25 años, llegué finalmente a comprender que Dios es Dios, siempre va a ser Dios, que necesitamos dejar de imaginarnos a Dios como ese señor con barba blanca que está sentado en una silla de madera, sino aprender a ver a Dios en las mañanas, en el pajarito que se posa en la ventana, en la vida, en el hecho de respirar, en la comida, en las personas, inclusive en los que necesitan de nosotros. Y esto fue a raíz de un problema que atravesé, en el cual mis niveles de estrés estaban súper altísimos, a tal punto que tuve lumbalgia, no pude caminar, ¿verdad? Tenía tan inflamada la espalda por estrés que no podía ni caminar y yo no entendía qué pasaba. Hasta que me di cuenta de que mi estilo de vida me estaba alejando del Señor y que a veces yo no estaba reflejándolo a Él de la mejor manera. Entonces fue a través de la humildad que volví a Él, ¿verdad? Como la parábola del hijo pródigo, que después de golpearse, después de no hacer caso, ¿verdad? Creo que eso es exactamente, después de no hacer caso, ese es el golpecito que ocupamos para volver a sus pies. Y fue ya siendo psicólogo, ya ayudando a otras personas de diferentes maneras. Y como le digo a la gente, nunca es tarde para encontrar nuestro propósito de vida, ni para volver a los pies del Señor. No hay un lugar tan bajo donde su gracia no llegue y donde su perdón no esté. Yo no creo en un Dios que castiga. Yo creo en un Dios que ama y que corrige de manera fraterna, y que cuando le toca darnos lecciones de humildad, nos las da con categoría, ¿verdad? Y que también nos hace recordar que lo necesitamos de Él en los malos y también en los buenos momentos. ¿Qué tanto cree que las pruebas nos hacen afirmar o fortalecer nuestra fe? Fíjese, amigo, que yo siempre he pensado que Dios no nos pone pruebas. Yo no pienso que Dios tenga que ponernos pruebas para demostrarnos su amor. Creo más bien que nosotros en ocasiones nos involucramos en situaciones de vida en las que no queremos tal vez aceptar la realidad de las cosas. Yo siempre he creído que nosotros sufrimos por 5 cosas, principalmente, ¿verdad? Podemos sufrir por un montón, pero el dolor emocional tiene un promedio de duración de 10 a media hora, de 10 minutos a 30 minutos, y el resto viene siendo decisión por decidir querer cambiar algo que no podemos. Entonces, sufrimos por el pasado, sufrimos por querer controlar el presente, sufrimos por no aceptarnos, sufrimos por no aceptar a los demás como son, y sobre todo sufrimos por no aceptar que tenemos la responsabilidad de nuestras cosas en la vida, ¿verdad? Dios nos da el libre albedrío. Él nos manda y nos da un magnífico libro donde nos dice qué hacer y qué no hacer. Y a nosotros es que después se nos va y nos portamos mal y nos enojan las consecuencias de eso que no teníamos que hacer. Como cuando estábamos pequeños, nuestros papás nos decían lo bueno y uno ahí iba a hacer lo malo. Y después tenían... Exacto. Entonces yo creo que nosotros necesitamos tomar responsabilidad personal y hacernos cargo de las cosas que no hacemos bien, y comprender que Dios siempre está con nosotros. Yo creo que en los momentos difíciles de la vida, algunas personas lo llaman pruebas, ¿verdad? Y está bien, es una opinión mía el hecho de creer que Dios no pone pruebas. Cualquier otra persona puede creer que sí, ¿no? Yo no tengo la verdad.
pero en mi caso yo creo en un Dios de amor que lejos de ponernos pruebas, ni siquiera es ese Padre que nos dice, te lo dije. O sea, para mí Dios es ese Padre incondicional que no importa el error que yo cometa, su gracia y su amor siempre está ahí, pero que también nos enseña lecciones, ¿verdad? Y que estas lecciones son producto o sea, son consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Él ya nos manda una lista de 10 cosas puntuales que no hacer. Y nos damos cuenta que la mayoría de nosotros, directa o indirectamente, lo hacemos. Desde el lapicito que nos robamos en el colegio, ¿verdad? Y así comienza. Volaban los big en el tiempo del colegio. Una pregunta. ¿Es una tarea exigente ser un psicólogo, católico? Creo, amigo, que yo tengo que aclarar esto. Yo no me considero un psicólogo católico. Considero un ser humano que ha conocido a Cristo, que soy cristiano católico y que soy psicólogo. Pero antes de ser psicólogo soy cristiano. Entonces yo no podría decir que soy un psicólogo cristiano, sino más bien que soy un cristiano cuya profesión es psicólogo, es ser psicólogo. Me toca atender personas de todo tipo de religiones y me toca amarlos y servirlos de la misma manera. De hecho, yo tengo mucho contacto con espirituales de todas las iglesias porque yo trato de no, o sea, yo le digo a la gente, yo no soy un guía espiritual, yo soy un psicólogo que le va a ayudar con su parte conductual. Y nosotros somos seres espíritus biopsicosociales. Hay una parte espiritual que hay una persona que tiene que ser más sabia que yo, porque yo soy otro pecador igual que usted. Lo que pasa es que tal vez pequemos de manera diferente o tal vez que usted no se dé cuenta de mis pecados, ¿verdad? Pero todos, o sea, yo cometo errores como cualquiera y no me siento con la moralidad para cuestionar la vida espiritual de otra persona. Hay pacientes que son ateos y me cuesta me cuesta no utilizar frases como ay, qué bien, que Dios le bendiga, nos vemos, cuídese, que tenga un buen día. O me cuesta el gracias a Dios que está bien, ¿verdad? O sea, siempre usualmente esas frases de gracias a Dios, amén, Dios te bendiga, cuestiones que estamos acostumbrados a decir para dar amor a los demás. En este caso, pues trato de ser respetuoso, pero creo que ser psicólogo, conocer de Cristo, es una responsabilidad bien grande. Más que un reto, una responsabilidad, es una responsabilidad porque no podemos actuar como si no conociéramos de la moralidad, porque no podemos actuar como si no conociéramos del bien y el mal. Si bien es cierto, a nosotros se nos manda a ver las personas desde una manera objetiva, y es precisamente por eso que yo trato de no mezclar, ¿verdad? Mi religión ni mi espiritualidad con un proceso de un paciente, así como yo no mezclo mis conocimientos científicos versus mi fe, porque en realidad no compiten. Yo más bien se complementan. Exactamente. O sea, maravillosa palabra, Luis. Yo de hecho, cuando la gente me dice, pero ¿y cómo es que sos psicólogo y crees en Dios? Yo digo, ¿y es que en qué momento compiten? ¿En qué momento compiten? Yo más bien siento que, o sea, yo cuando estudio el cerebro humano, cuando veo las conductas humanas, yo digo, Señor, ¿cómo nos hiciste de perfectos? De qué maravilloso, cómo funcionamos gracias a todo lo que has hecho. Entonces, creo que en la parte de ser un cristiano que es psicólogo, es precisamente eso, que antes de mi servicio profesional está mi servicio humano a los pies del Señor. Excelente aclaración, porque hay que definir lo que es, como lo dijo, un guía espiritual y un psicólogo, y hay muchas personas que a veces nos confundimos, e incluso también la diferencia de que es ser un católico que es psicólogo a un psicólogo católico, que son cosas bastante diferentes, porque ahí, bueno, vienen a ser a veces un cierto
que, ¿cómo lo podría decir? Confuso, porque hay varios sacerdotes que son psicólogos. Yo personalmente conozco uno que es un Claro. excelente. Está orientado en psicología infantil Ujú. y, o sea, y uno a veces cree que son dos cosas totalmente adversas, pero ya cuando creo yo que la persona que lo experimenta se le complementa totalmente. Claro, claro. De hecho, sí, sí, de hecho, mi guía espiritual es psicólogo. Él es un sacerdote que es psicólogo también. Entonces, yo creo que aquí la diferencia es qué va primero. ¿Qué va primero? Porque, claro, yo sí tengo pacientes que me dicen, ay, mire, qué pecado el que cometí. Que yo, venga, mire, yo le voy a ayudar desde la parte conductual. Las cargas espirituales que usted tenga, las cuentas que usted tenga pendientes con el Señor, esas las tiene que platicar con un sacerdote, porque yo no le voy a estar dando el perdón de Dios, le digo yo. Eh, Creo que esta parte sí es importante porque nosotros sí hacemos una separación entre la religión y la humanidad. Porque en temas tan complejos como por ejemplo, vaya, la vida social de una persona que tome alcohol, por ejemplo, o la vida, la sexualidad de una persona que inició eh, su vida, a tener una vida sexual activa antes del matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, ese tipo de cosas yo las veo desde la parte humana, no desde la parte religiosa. Que son totalmente aparte, son Exactamente. Yo no le puedo decir a un ser humano que es pecado que él haya iniciado su vida sexual antes de casarse, porque también la sexualidad es un proceso humano, por darles un ejemplo, ¿verdad? sí, sí. Entonces, y no me siento mal, no siento que estoy pecando ni nada, porque no, esto no es mi rol. Yo no puedo yo no puedo ver a la otra persona como si yo fuera un sacerdote, o mucho menos si como cristianos estamos llamados a ver al otro desde la misericordia. Allá cada quien las cuentas que tenga que arreglar con el Señor. Como dicen por ahí, no hay que juzgar al otro solo porque peca de manera diferente a nosotros. En estos tiempos es realmente algo común ver cuánta persona quiere ser de juez, y creo que eso nos Ujú. afecta exagerado como sociedad, porque tanta gente que tira piedra y ellos no se fijan cómo están. Y yo pienso personalmente que si dejáramos de juzgar tanto, podríamos ser una mejor sociedad. Totalmente. Yo creo que a nosotros nos hace falta mucha solidaridad, mucha empatía, eh, ponernos en los zapatos del otro. Yo creo que todos nosotros tenemos una historia de vida, todos pasamos por situaciones difíciles en la vida. Yo tengo un guía espiritual, yo voy al psicólogo, y a mí la gente me dice, pero si usted es psicólogo, ¿por qué va al psicólogo? Yo les digo, bueno, ¿y usted se estresa en su trabajo? Me dicen, sí, es que viera, yo qué paso. Y yo le digo, bueno, imagínense que mi trabajo es escuchar más de 8 personas al día contándome sus problemas de lunes a domingo. Entonces, Pero la gente uno no lo también, ve. claro, claro. Y también tenemos este Creo, gran, perdón, el egoísmo también de las personas al no ver la labor del otro. claro, totalmente. Y esa parte de, a mí, yo he recibido comentarios como, pero ¿y por qué estás triste? Y vos no sos psicólogo, pues. Mm. O ¿por qué te enojas? Vale más que sos psicólogo. El psicólogo sería no ser un ser humano, ¿verdad? Eso es como decir que a un odontólogo no le puede dar una caries, o no se le puede quebrar un diente si se cae, o que un médico no se puede enfermar, ¿verdad? Creo que todos debemos de aprender a vernos desde nuestra humanidad, respetarnos y sobre todo amarnos, tratarnos bonito. Yo siempre le digo a la gente, ¿qué nos cuesta tratarnos bonito? Si ve al otro que se equivoca, ¿le puede ayudar? Ayúdele. ¿No le puede ayudar? No lo juzgue. Y avance, siga su camino. Deje de andar chambreando. Entonces, Tan difícil que es para muchas personas. La empatía también, cuando alguien la chorrea, ah, mira, ¿qué hizo el otro?
En lugar de hacerse Exactamente. el papo, como vulgarmente decimos, que es más fácil. Cabal. Y de hecho, vamos regando la voz. Yo por eso siempre le digo a la gente, mire, acuérdese, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Pedro que de Juan. Deje de hablar hablando de los demás, que el hecho de que usted critique a otro, habla más de usted que del otro. Exacto. También pienso lo mismo. También pienso lo mismo. Tenemos otra preguntita por aquí. ¿Es fácil llevar una profesión orientada al estudio del pensamiento humano a la par de la devoción de su fe? ¿Podría repetirla, por favor? Que si es fácil llevar una profesión orientada al estudio del pensamiento humano que vaya a la par de la devoción de su fe. Honestamente, para mí no. Quería escuchar bien la pregunta porque cuando la escuché, y claro, es un pensamiento común el hecho de creer de que, y pasa, porque también conozco muchos colegas que ellos se apegan a la ciencia y que no creen en Dios, ¿verdad? Y yo eso lo respeto, no me corresponde a mí emitir una opinión al respecto. A ver, algunos son muy buenos profesionales también. Yo diría que no es difícil, dependiendo de la perspectiva en que lo veamos. En mi caso, yo lo veo como un regalo. Es como si a mí me dijeran, mira, vas a estudiar este trozo de madera que está confirmado que Dios lo creó en el día tal y que Jesús lo tocó. Yo estuviera maravillado viendo cada milímetro de ese trozo de madera. Y yo pienso que así es el cerebro humano, que es una maravillosa creación de Dios. Somos como seres humanos, la verdad, seres increíbles. Cómo funcionamos, cómo respiramos, las veces que parpadeamos, el hecho de percibir olores, esta maravillosa relación de cómo yo siento, por qué siento lo que siento cuando veo a mi mamá, por qué siento lo que siento cuando me siento amado. Eso es una maravilla, eso solo Dios lo pudo haber creado. Entonces para mí es como si Dios me hubiese dado un regalo, me dijera, mira, estás aquí para que puedas ayudar a mis creaciones a ser mejores personas. Pero primero entendete vos, chavo. ¿Verdad? Yo sí siento que Dios me hace eso y quisiera aquí aportar algo. Yo tengo una maravillosa relación con Jesús. Y yo cuando necesito contar algo bueno, algo malo, primero platico con Jesús. Yo lo trato de vos. Yo tengo un saludo especial con él. Yo, más de alguna ocasión se me sale alguna broma o una boconada. Y yo digo, vos entendés, ¿verdad? Cada quien tiene derecho a tener esta relación íntima con Jesús. Y a veces cuando me siento cabizbajo, a veces cuando me siento derrotado o cuando necesito pedir consuelo, a veces me voy con papá Dios, y a veces es como, Señor, dame luz. No es que Jesús no me la pueda dar, si sabemos, ¿verdad? De que es la misma, ¿verdad? La misma persona, pero creo que cada uno de nosotros tiene el derecho y la obligación también de construir una espiritualidad, de cómo quiere contactarse con Dios, de cómo quiere orar y saber cómo orar. Eso es algo que nos cuesta. Entonces, creo que mi vida espiritual está al servicio de mi trabajo. Entonces, no se me hace difícil estudiar la conducta humana. No choca con mi fe. Más bien, me permite ver a los demás con mayor misericordia, con amor, para poder servir mejor. Excelente. La verdad que tocó un punto bien importante para todos los que somos creyentes, todos los que tenemos fe, saber orar, las partes de una oración y sentirse bien con la oración que uno está haciendo, porque a mí me ha pasado que yo voy a un rezo o que me invitan a orar algo o etcétera,
y a mí no me gusta cómo oran, no me siento ni la confianza de acercarme a hacerlo yo, porque no me parece la forma de orar, pero no por eso no quiere decir que la forma que lo hagan los demás está malo, sino que cada quien tiene su forma. Y pues creo que eso ya va de cada uno de nosotros. ¿Alguna vez? Hay una frase bien... Escucho, perdón. No, adelante. No, que hay una parte de mi oración de la mañana, que es, por cierto, la que utiliza la Universidad Católica, y termina con: y Señor, haz que en este día yo te refleje. Si yo comienzo mi día así, es como una responsabilidad. Yo ya quedo así como, sí. Uy, ok, sos psicólogo y vas a buscar reflejar a Jesús en cada persona que ayudes. Entonces creo que eso es una responsabilidad también. Cuénteme, amigo. Pero creo, hablando un poco de eso, que es bueno ponerse metas como ser humano. Vaya, la meta de reflejar a Dios en el día es algo bien pesado, pero yo siento que nosotros, vaya, si usted en el día siente que cumple esa meta, es un impulso anímico para hacer bien su trabajo. Claro. De hecho, yo he tenido personas que, gracias a Dios, porque esto no es para mí, es para Dios, que me han dicho, que creo que ha sido una de las cosas más maravillosas que me han dicho. Es como: Donald, por usted yo volví a creer en Dios, o por usted yo me acerqué a Dios, o por usted yo comencé a ver que sí hay gente cristiana que nos juzga, porque eso siempre nos lo dicen bastante. Nos critican porque dicen que cómo es que nosotros somos cristianos, cómo es que hablamos del amor, cómo es que hablamos de servicio y tenemos al hermano de desayuno, almuerzo y cena. En verdad, sí. Creo que eso es parte de lo que nos toca, ¿verdad? Me puedo imaginar cuántas anécdotas de tener de casos así. Si ahí quisiera ya para finalizar contar una, este es su espacio, bienvenido. ¿Alguna vez, ya que estamos hablando de esto, tuvo algún altercado por su fe ejerciendo la profesión? Sí, claro que sí. Recuerdo, de hecho, que hubo una persona que me escribió, en una página. Yo tengo pues una página de Instagram y de Facebook que en realidad nació simplemente en un perfil personal, y yo desde siempre he utilizado mis redes sociales para postear contenido positivo. Y hubo un momento donde la gente decía: Donald, el positivo, Donald, el positivo. Entonces la gente, ¿verdad?, me comenzaba a llamar Donald el positivo, y las páginas se llaman así, Donald el positivo HN. Y tuve una persona que me escribió y me dice: mire, me lo recomendaron como psicólogo, pero entré a su perfil y yo vi que usted cree en Dios, entonces ya no me interesa. Y yo le escribí y le dije: bueno, amigo, que Dios te bendiga, agradezco el comentario, si usted gusta mis servicios profesionales, pues con gusto, y si usted va a cuestionar mi vida espiritual y personal, y de ahí va a tomar referencia de la calidad de mis servicios, yo le pido que por favor lo haga. Entonces recuerdo que fue una persona que no entró en un proceso terapéutico conmigo por mi fe. Luego también otras personas que quieren tomar su fe a conveniencia. Es por eso que en un proceso terapéutico estas pláticas acerca de la religión se pueden volver un poco complejas, ¿verdad? Porque nosotros no somos los guías espirituales de las personas, ¿verdad? Entonces sí he tenido personas que más de alguna ocasión me preguntan de la Virgen María, ¿verdad? O hay alguna otra persona que me cuestiona algunas costumbres, ¿verdad? Entonces yo siempre me mantengo dentro de los márgenes del respeto, pero sí he tenido personas que han decidido prescindir de mis servicios por el hecho de ser cristiano católico. Yo creo que todavía es un tabú hablar de religión, más en esta profesión que yo voy a ser sincero, yo desde afuera, porque no la conozco, yo la veo complicada, porque es tratar con
todo tipo de problemas que lo aquejen y hay distintos tipos de comportamiento humano, como nos habla la sociología y también la misma psicología. Los tipos de comportamiento humano, perdón, es algo bien delicado y hay que saberlo llevar. Y realmente que yo admiro la paciencia, porque habemos varios que cuando nos dicen, ay, ustedes que son santeros, ustedes que la verán, etcétera, y que esto y que el otro, las imágenes que es la más común que sacan, habemos muchos que perdemos la paciencia. Y no me quiero ni imaginar cuando alguien en una terapia venga y empieza a atacar, no se quería realmente, pero... Es que yo creo que no hay que tomar nada personal, amigo, ¿verdad? Si nosotros vivimos tomando todo en la vida como algo personal, pues creo que vamos a vivir ofendidos todo el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que para ir cerrando, me gustaría compartir algo que escribió Adelante. una persona, ¿verdad? Que me gustó mucho, que nos habla acerca del autodescubrimiento en un proceso terapéutico. Y dice así: solo cuando descubrí mi necesidad de ser amada fue cuando empecé a amarme. Cuando dejé de buscar afuera atención y reconocimiento, pude conectarme conmigo misma y encontrar paz. Cuando reconocí mi necesidad de sentirme segura, pude abrazar a mi niña interior y decirle: todo está bien, estás donde tienes que estar, sin necesidad de cambiar nada. Solo cuando callé, pude escuchar. Solo cuando me detuve y me quedé quieta, pude empezar a sentir todo. Y solo cuando me derrumbé, pude empezar a reconstruirme. Me volví una persona más liviana. Me liberé de todas las cargas tan pesadas que yo misma me había impuesto para recibir amor. Reconocer estas heridas ha abierto el camino a un autoconocimiento genuino y honesto. Soy feliz al reconocer que soy responsable de mi vida, una vida que elijo vivir desde el amor y no condicionada por el dolor. En el silencio pude escuchar tanto y en la quietud pude sentir todo, hasta Dios. Qué profundo. Entonces, para mí es importante porque esta persona logró encontrarse en el camino terapéutico y ahora no solamente es que se ama a ella misma, sino que también es capaz de amar de una mejor manera a los demás. Muy bonito, muy bonito. Tengo una última pregunta. Ya no sé cuánto tiempo tenga. Totalmente. Dele viaje. Este es nuestro espacio. Este es nuestro espacio. Cuando yo me levanto, yo todas las mañanas pongo música. A mí me encanta la música, me hace sentirme bien. ¿Cómo influye la música en el estado de ánimo? Vista desde la parte científica y también desde la parte humana. Claro. Está comprobado que la música genera en el cerebro los mismos efectos que un analgésico, ¿verdad? Increíble. De hecho, no recuerdo quién fue el que dijo que la música era una de las mejores maneras para contactar con Dios. Al igual que usted, Luis, yo desde que me levanto escucho música, solo que sí trato de dedicarle esa primera hora al Señor. De hecho, le recomendaría a la gente de igual manera escuchar, por ejemplo, a la hermana Glenda, ¿verdad? Ella tiene sus canciones ahí. Y de igual manera hay un sacerdote que me gusta mucho escuchar, es mexicano, se llama el Padre Borre, y él siempre da reflexiones cristianas y canta desde temprano. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Vivo con esta frase: Señor, que mis oídos al despertar te escuchen. Entonces trato de hacerlo y la música genera en nosotros, en nuestro cerebro, para algunos, yo les puedo decir honestamente, yo no podría vivir sin música. Y tengo pacientes que me han dicho: Donald, a mí la música me ha salvado. Y yo pienso, de hecho, creo que yo soy uno de ellos. Me imagino, Luis, que usted también, ¿verdad? Que logramos encontrarnos y conectarnos con la música. Entonces, sí, está comprobado a nivel científico eso. Y de hecho yo he tenido personas que me dicen: no, es que yo no escucho música. Y yo digo: Dios mío, ¿cómo le hacen?
¿Cómo le hacen? Pero sí, por eso es que es tan importante la música porque tiene efectos sedantes en el cerebro que de igual manera sanan. Y ahora, muchas gracias, la verdad, porque yo soy de los que hace todo con música. Si estoy comiendo, si me estoy bañando, incluso antes de empezar con esta grabación, estaba escuchando música para relajarme, ir entrando en el ambiente. Estábamos haciendo lo mismo. Sí, creo que es algo que es parte de nuestra vida, o sea, es algo Claro, que va con cada uno de nosotros porque hay ciertas tribus que hasta el día de hoy se comunican a través de la música, es algo totalmente. Es que es de las primeras formas de lenguaje humano. exacto. Pero también nos permite conocer y como también el oído es uno de nuestros, ¿verdad? Donde nosotros podemos escuchar y están nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces creo que también nos sirve no solamente para conectar con nosotros mismos, sino también para conectar con Dios y con los demás. Sí, no, o sea, es algo que no puede faltar en nuestra vida. Y pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación, realmente es un gusto tenerlo aquí y gracias por los aportes que nos ha dado al movimiento y esperamos que tenerlo una nueva vez más. Y Claro, desde aquí le vamos a hacer promoción, él va a iniciar con su podcast, empieza mañana y vamos a estar compartiendo uno que otro gracias, también gracias. y puede que hagamos un episodio compartido en un futuro. Sería maravilloso, Luis. Muchas gracias, ¿no? Más bien, yo creo que el hecho es, Dios conecta, Dios hace todo perfecto. Y yo creo que cada uno de nosotros puede encontrarse en el Señor a través del servicio y conectando con otras personas que también se encuentran haciendo el bien. Yo le agradezco más bien a usted, Luis, por la oportunidad, por tomarme en cuenta. Espero haber dejado alguna semilla en quien nos escuche, ¿verdad? Y realmente espero que el Señor pueda hablarle a otros a través de nosotros, ¿verdad? Te mando un abrazo a la distancia, amigo, y que Dios nos proteja en esta situación que estamos viviendo y que cuide de cada uno de nosotros. Que Así Dios sea. te agradezco la oportunidad. Y como típicamente cerramos con un buenos días, juventud.